Hola, les mando un saludo, esperando se encuentren bien en compañía de su familia en general. Espero pronto verlos en la escuela para poder continuar con nuestro curso y poder culminarlo satisfactoriamente. Soy su profesor, Juan Carlos Baxarellano, y les imparto la materia de física. Las especificaciones del día. Vamos a abrir trabajo en la libreta, vamos a colocar fecha, nombre del alumno, valor del mes. Posteriormente vamos a escuchar, vamos a poner atención en esta nuestra primera clase virtual. Como producto aprendizaje, en la libreta vamos a anotar toda la información necesaria que menciona la clase virtual. Una vez que haya terminado esta clase virtual, vamos a tomar una o varias fotos a los apuntes de la libreta. Posteriormente, estas fotos las vamos a juntar en la actividad de la CESWeb y las vamos a enviar de regreso como prueba de lo que estuvimos trabajando en esta clase virtual. El tema del día de hoy es fluidos gases. Pero vamos a definir qué es un gas. Es un fluido sin forma ni volumen propio, cuyas moléculas tienden a separar unas de otras y presentan mayor movilidad que la de los líquidos. Como podemos ver la imagen del lado derecho, aquí tenemos unas moléculas que están contenidas en un recipiente, el cual se logra ver que hay una gran distancia entre ellos y la movilidad que tiene es muchísimo mayor al que presentarían otros estados de la materia. De esa forma, en general, se comporta un gas cuando lo tenemos contenido en un recipiente. Ahora, ¿qué características tiene un gas? Primero, las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual están contenidas. Número 2. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Número 3. Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que los contiene. Y número 4. Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras. Vamos a hablar de la teoría cinético-molecular de los gases. Esta parte de la suposición de que las moléculas de un gas están muy separadas hasta que colisionan unas con otras. Esto es el estudio de las propiedades térmicas de los gases. Algunas de las consideraciones las vamos a mencionar a continuación. Los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa del mismo gas, pero serán diferentes si son gases distintos. Segunda consideración, las moléculas de un gas contenido en un recipiente se encuentran en constante movimiento. Siguiente, la fuerza de atracción intermolecular son despreciables, pues la distancia entre ellos es grande. Y por último, el volumen de una molécula es despreciable con el volumen total del gas. Ahora bien, vamos a hablar qué diferencia existe entre un gas ideal y un gas real. Un gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones. El comportamiento del gas se tiene a bajo presión. Algunos de los elementos químicos pueden ser el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el helio, el neón. De hecho, aquí en la imagen que tenemos del lado derecho, pues representaré yo la figura de un globo de helio, que por su baja densidad tiende a flotar, a diferencia de que si nosotros lo inflamos el globo, por la densidad que va a tener ese gas, se va a ir hacia abajo. Ahora vamos a hablar de los... Un gas real se define como un gas con un comportamiento termodinámico que no sigue la ecuación
de estado de los gases ideales, sino que funciona de manera contraria. Son gases que están en constante movimiento, en constantes colisiones, y que por ello tienen una mayor energía. Algunos gases de los que se pueden mencionar como ejemplo de un gas real puede ser el amoníaco, el metano, el etano, el eteno, el propano, el butano, el pentano y el benceno. Gases reales. Ahora vamos a hablar de la ecuación de estado de Van der Waals, que lleva el nombre de la persona que la inventó, que fue el que hizo aportaciones para el descubrimiento del comportamiento de los gases reales. Y dice, tiene una interpretación microscópica debido a que en un gas real las moléculas interaccionan entre sí. La interacción es repulsiva a corto plazo. Se hace ligeramente atractivo a distancias intermedias y aparece a distancias grandes. Como lo podemos ver acá, estamos viendo cómo están colisionando dos partículas o moléculas de un determinado gas y es así como se comportan de acuerdo al descubrimiento de Van der Waals. Los gases ideales, vamos a mencionar algunas leyes, las más importantes. La primera de ellas es la ley de Boyle, que menciona lo siguiente. A una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. ¿Cómo lo podemos interpretar? Aquí en la gráfica del lado derecho tenemos lo siguiente, que para empezar, la temperatura, esa va a permanecer constante en la ley de Boyle, y que a mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión, como se muestra aquí en las gráficas. Vamos a hablar de la ley de Charles, el cual nos dice lo siguiente. A presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura. Para Charles, la presión debe permanecer constante y posteriormente tenemos que si aumenta la temperatura, que si la temperatura es baja, el volumen que va a haber es bajo. Si la temperatura empieza a aumentar, el volumen del gas, del recipiente que lo contiene, va a aumentar. De esa manera es que funciona la ley de Charles. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac. A un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Cómo podemos interpretar esto? Para empezar, aquí el volumen va a ser constante, ese no va a tener ninguna variación. Lo que va a variar es lo siguiente. Cuando empieza a aumentar la temperatura, la presión va a ir aumentando también. A medida de que va subiendo la temperatura, va a ir aumentando. Bueno, espero les haya gustado esta clase, nuestra primera clase virtual. Por lo pronto es todo. Les mando un saludo. Adiós.